Tú puedes programar y te lo voy a demostrar ya mismo. La única condición es que no apagues el cerebro, suelta el teléfono, excepto si me estás viendo en un teléfono, si me estás viendo no lo sueltes. Y ponle atención a lo que estás a punto de ver. No vayas a rendirte. Imagina que A es igual a 1 y que B es igual a 2 y que X es igual a menos B. ¿Cuánto vale X? Rápido. ¿Cuánto vale X? Si tú dijiste que 1, la respuesta es no, claro que no. Es menos 1. ¿Por qué? Porque si A es igual a 1 y B es igual a 2, X es igual a A menos B. Si nosotros reemplazamos esos valores por sus valores reales, significa que X es igual a 1 menos 2 y esa es la razón por la que X vale menos 1. Si tú pusiste la respuesta correcta y entiendes este concepto, eso significa algo muy sencillo. Tú puedes programar. Esto es realmente toda el álgebra que necesitas para arrancar a programar, pero las personas en ocasiones se bloquean tan duro que juran que no van a poder. Hoy vamos a hablarle al resto, a los que creen que sí pueden. Hoy vamos a hablar de cómo elegir tu primer lenguaje de programación. Y cuando tú empiezas a hablar con desarrolladores de software, ellos te van a mencionar de un lenguaje legendario e impresionante que todos usan, que se llama C++. C++ tiende a ser la razón por la que cerca de la mitad de los ingenieros de sistemas en Latinoamérica se gradúan sin saber programar. Procesa en un minuto lo que les acabo de decir. Y ahora continuemos hablando de C++. C++ es uno de los primeros lenguajes de programación y es uno de los lenguajes de programación más robustos y usados en el mundo. En C++ está muy probablemente programado el sistema operativo que tú estás usando ahora mismo para ver esta transmisión. Y tiene varias particularidades que ustedes van a encontrar en muchos otros lenguajes. Por ejemplo, estas llaves o corchetes siempre es la forma de agrupar bloques de código y cuando son líneas de código independientes siempre terminan en punto y coma. También este símbolo de paréntesis es la forma en la que se le pasan parámetros a una función. Si tú no entiendes estos conceptos, no te preocupes. Para eso está el curso de programación básica de Platzi, que es gratis. Puedes entrar en platzi.com/programación o dándole clic allá arriba en la esquina si me estás viendo en YouTube. Y el otro tema interesante que tiene C++ es que las funciones inician declarando su tipo. ¿Eso qué significa? Que tú puedes decir esto va a ser un número, esto va a ser un texto, esto va a ser un objeto, esto va a ser otra cosa. C++ también tiene cosas rarísimas, como por ejemplo este signo de doble menor que significa corrimiento de bits a la izquierda. No se preocupen, no tienen que entenderlo por ahora. Solamente tienen que entender que esta serie de reglas de las que estamos hablando hace un minuto son conocidas como la sintaxis del lenguaje. Y si fueran ustedes, en resumen, hablar de la sintaxis del lenguaje, es esta. Son las reglas de escritura del código. Así como tú aprendes la sintaxis del español y las palabras que terminan en ción siempre tienen tilde en la O, por ejemplo. ¿Sabías eso? Eso es la sintaxis del español. Así hay sintaxis en cada uno de los lenguajes. Tú puedes aprender C++ ya mismo. Las primeras clases son gratuitas en platzi.com/cpp o dándole clic allá arriba. Pero resulta que los lenguajes de programación no son interpretados por nuestras computadoras. La forma en la que nuestras computadoras funcionan es que el código de programación es ejecutado por el procesador, también conocida como CPU, Central Processing Unit o unidad central de procesamiento, pero no lo interpreta de una manera directa. Para que un lenguaje de programación corra en nuestros procesadores tiene que ocurrir un proceso llamado compilación. Compilación es básicamente un proceso intermedio en el que nuestro lenguaje de programación, que es entendible y legible por humanos, entre comillas, es convertido al lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina son las instrucciones expresadas en bytes. Luego nos metemos a eso, pero si ustedes no saben de ninguno de estos conceptos, hay un curso que se llama el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software que te lo enseña. Las primeras clases son gratuitas. platzi.com/fundamentos. El cuento es que ese lenguaje de máquina es el que se transporta. Entonces tomamos el lenguaje de programación, se convierte al lenguaje de máquina, también conocido como lenguaje de ensamblador, y eso lo ejecuta la CPU. El proceso a través del cual un código de programación se convierte en un código de máquina es conocido como compilación. De C++ se derivan dos lenguajes que son los más populares de nuestra época: JavaScript y Java. Muchas personas, sobre todo las personas novatas, los confunden, pero son lenguajes salvajemente distintos que lo único que comparten es un papá, C++. Para explicarlo en términos metafóricos, Java es como esa pareja profesional, ambos trabajan en bancos o en gobierno, por supuesto, tienen una vida completamente ordenada, mantienen un Google Calendar extremadamente rígido, colocan cada una de sus citas en el calendario y secretamente quieren gritar y estar de fiesta todo el tiempo, pero saben que realmente no pueden porque la vida recta, la ley y votar republicano es
lo que es sus vidas. Donde JavaScript es más como una pareja de Silicon Valley, una pareja bohemia, sin reglas, probablemente tienen un matrimonio abierto, han hablado del poliamor y constantemente están siendo flexibles con lo que significa lavar los platos, bañarse todos los días es un constructo social, entre muchas otras cosas que tú puedes aprender, por supuesto, en Platzi. Java es un lenguaje muy formal, mucho más simple de entender que C++, pero con bastantes reglas. La base de Java es algo llamado programación orientada a objetos, y cuando uno piensa en programación orientada a objetos, casi siempre piensa en Java. Este es el típico código de Java, no te preocupes, no lo tienes que entender, solamente tienes que saber que no es un lenguaje directamente compilado. Ellos inventaron un concepto que se llama bytecode y máquinas virtuales. Básicamente, el lenguaje te permite no necesariamente estar pendiente de cómo se va llenando la memoria RAM. Tú has visto que hay aplicaciones, como por ejemplo los navegadores, que llenan tu memoria y calentizan tu computador. Eso es porque un programador no estuvo revisando lo que se llaman fugas de memoria, que es cuando pones muchos datos en la memoria del computador, aunque no los uses, y luego se pone lento. Las máquinas virtuales y el bytecode lo que hacen es que agarran el código y ese robot lo interpreta y arregla los pequeños errores de los programadores, como por ejemplo dejar por ahí cosas en memoria que ya no se van a usar, para que sea mucho más eficiente y también para que al construirlo funcionen múltiples CPUs. Entonces Java puede correr en un Mac, en Windows, en Linux, en la web, en un teléfono, etc. Eso es lo que hizo a Java tan popular. JavaScript es otro cuento completamente distinto. JavaScript es un lenguaje hiper flexible. Se deriva de la misma sintaxis de C y C++, pero puedes poner las llaves o en ocasiones hay otras formas de hacerlo. Puedes terminar las líneas con punto y coma o no, no importa. Y lo más interesante, no es un lenguaje compilado y tampoco es un lenguaje que usa una máquina virtual, entre comillas, porque sí lo usa. Es un lenguaje interpretado y quien lo interpreta es el navegador o algunos elementos del lado del servidor, pero ustedes no se tienen que preocupar por eso todavía. JavaScript es el lenguaje en el que están programados el 100% de los sitios web que tú usas todos los días. Este sistema en el que estás viendo este video tiene código en JavaScript. JavaScript es un lenguaje interpretado porque lo que significa es que el código va ocurriendo sobre la marcha y el navegador se encarga de interpretarlo y mandárselo a la CPU para que lo ejecute, con una técnica que se llama Just-in-Time Compiler o compilador justo a tiempo. A medida que vas ejecutando, lo vas transformando a código máquina. Eso hace que pueda ser muy veloz y muy poco restrictivo. Tú mismo puedes empezar ya mismo a programar en JavaScript. ¿Te lo demuestro? Mira, es muy fácil. Estás en un navegador y le das clic derecho. Tienes que estar en una computadora. Los teléfonos y las tablets no son dispositivos de creación, son dispositivos de consumo. Una computadora con un teclado. En tu computadora le das clic derecho en cualquier parte de cualquier sitio web en el navegador. Y vas a encontrar un botón que dice Inspect o Inspeccionar. Al darle clic se te va a desplegar esta ventanita. No te preocupes, no rompiste nada. En la esquina hay una X y puedes cerrarla. Cuando abras esta ventanita vas a buscar una pestaña que diga Console o Consola. Y cuando la encuentres, no importa que hayan varias cosas escritas ahí, no te preocupes. El siguiente paso es escribir de una manera exacta esto. Alert, abre paréntesis, abre comillas, amo Platzi, cierras comillas, cierras paréntesis, punto y coma. Tiene que estar escrito exactamente así, incluyendo el amo Platzi. Exactamente así, alert en minúscula, el paréntesis, el punto y coma, exactamente en ese orden. Y le das enter. Si esto funciona, te va a salir una ventana flotante que dice amo Platzi y acabas de programar tu primera línea de código. Pero podemos ir un poco más lejos. Ahí mismo puedes escribir A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a A menos B y te va a salir -1. Inmediatamente. Es más, si simplemente oprimes la C, ahí vuelve a salir el -1. Esto es programar. ¡Felicitaciones! Ya sabes programar o por lo menos el inicio de tu primera línea y puedes entender el resto en un curso 100% gratuito. Platzi.com/programación. Y si me estás viendo en YouTube, allá arriba en la esquina. Esto es lo que pasa. Tomas JavaScript, se lo mandas al navegador, el navegador lo convierte a código de máquina y se lo manda a nuestros procesadores. JavaScript es, en mi opinión, el lenguaje que todos nosotros deberíamos aprender de primeras. Pero hay muchos otros lenguajes. Por ejemplo, si tú quieres programar para iOS, para iPhone, puedes usar Swift o Objective-C, que son lenguajes del mundo de Apple. Hay una forma fácil de explicarlo. Objective-C es como C++, pero un poco más avanzado, un poco más viejo, un poco más sabio. Si tú programas en Objective-C, tú tienes al mismo tiempo una gran cantidad de dinero en tus manos porque llevas toda la vida invirtiendo ese dinero en productos Apple y una gran cantidad de estrés pensando en las
diferentes formas en las que tienes que programar tus próximas aplicaciones y a pesar del dinero entiendes que el dinero no tiene sentido sin un amor verdadero a tu lado. O puedes programar en Swift, que es exactamente lo mismo, pero con un poquito más de dinero y un poquito más de felicidad, porque Swift es un Objective-C altamente simplificado. Si Objective-C es C++, Swift es como un Java un poquito más chévere. Por otro lado, si te gusta el mundo Android, está la misma historia. Puedes programar en Java, que fue el primer lenguaje en el cual las personas programaban en esta industria, o puedes programar en Kotlin. Ahí arriba, en platzi.com/Kotlin, puedes entrar al curso. Kotlin es un Java más divertido. Eso es lo más importante. Y Python, yo sé que muchos de ustedes van a preguntarse por Python, porque Python es un lenguaje hiper popular que te mencionan todo el tiempo. Les voy a explicar muy rápidamente por qué Python es especial. Esta es una foto de un evento de desarrolladores en Python. ¿Qué vende diferente? Se parece a cualquier evento de desarrolladores, ¿verdad? Con una excepción fundamental. ¿Saben qué tienen los programadores de Python? Son felices. Nadie es infeliz programando en Python, porque Python, ¡mua!, Python es un placer. Python se escribe así y ustedes van a encontrar varias particularidades en la sintaxis de Python. No tiene llaves para los bloques de código. Tiene 2 puntos y esa indentación, esos espacios enfrente del bloque, es todo lo que define el bloque. Entonces es mucho más fácil de leer. También van a encontrar que cuando una línea de código acaba, no hay necesidad de ponerle un punto y coma. Python entiende que si le diste Enter es porque ya estás y porque ahí se acaba la línea. Python cree en ti. En Python tú no necesitas declarar las variables, solamente las escribes y luego el primer valor que se les asigne, ese es el valor de las variables. Python es felicidad, Python es sonrisa, Python es saber que hay un lenguaje que no solamente tú puedes creer en él, sino que el lenguaje cree en ti hasta que te toca ejecutarlo. Porque la vida de Python es pasar un momento muy placentero escribiendo y luego un momento muy estresante ejecutando y compilando. Python es un lenguaje interpretado con un just-in-time compiler muy similar a JavaScript. También es posible empaquetar Python en bytecode y hay un montón de vueltas. Python es un universo muy complejo. Pero fundamentalmente, tú necesitas saber de la terminal. Puede ser la terminal de Windows, la terminal de Mac o la terminal de Linux. La vuelta es que cuando sabes Python, tienes un universo de opciones en tus manos. Puedes trabajar en la banca, en inversión, en ciencias puras, en astronomía. En astrología no, en astronomía sí. Puedes trabajar haciendo inteligencia artificial. La gente que hace Python hace ciencias de datos, machine learning, high frequency trading, tecnología financiera y están hiper forrados. Siempre hay una demanda gigantesca por Python. No existe el desempleo en Python y no solamente no existe el desempleo, a los developers en Python les pagan mejor que a los developers en JavaScript. Es muy interesante y ya mismo puedes estar aprendiendo en la Escuela de Ciencias de Datos, platzi.com/datos. Pero hay otro lenguaje. Hay otro lenguaje para ciencias de datos. Se llama R. Y R es muy sencillo. R es exactamente lo mismo que les mencioné, pero con menos plata. Porque es mucho más científico y la ciencia no paga bien. La ciencia toca hacerla con pasión. Y yo entiendo que la siguiente pregunta inevitable es ¿qué pasa con C# y qué pasa con .NET? Es muy sencillo. Si a ti te gusta crear videojuegos, aprende C#. De hecho, tenemos toda una escuela oficial con Unity y las primeras clases son gratuitas de cómo crear videojuegos con C# y con Unity. Vas allá arriba a la esquina y le das clic si estás en YouTube o platzi.com/Unity. La otra opción, si no te gustan los videojuegos, pero quieres hacer C# o .NET, es trabajar en un banco. Entonces, en resumen, ¿te gusta la banca o te gustan los videojuegos? Vete por C#. Es un lenguaje muy veloz, muy poderoso, muy robusto. Es básicamente un Java, pero de Microsoft. Entonces, ¿cuál aprendo? Aprendan JavaScript. JavaScript es el más sencillo y JavaScript te permite hacer sitios web, pero no por sí solo. JavaScript se apoya de 2 lenguajes que no son realmente lenguajes de programación completos. Uno se llama HTML y el otro se llama CSS. HTML es un lenguaje de estructura de la información. Y CSS es un lenguaje de la declaración del estilo. Para ponerlo en términos que no sean nerds, en HTML colocas los datos, la información, el contenido. En CSS colocas el diseño, la apariencia, cómo se ve. Y en JavaScript programas la interactividad. Esto es claramente nuestra escuela más popular, la Escuela de Desarrollo Web. Y el primer curso es el curso definitivo de HTML y CSS que ya mismo deberías estar tomando en platzi.com/web o dándole clic allá arriba. Si vas a aprender Python, también lo puedes hacer. Nuestro curso de Python está brutal, ya sabes dónde, platzi.com/Python. Pero antes de aprender Python, honestamente, te recomiendo que aprendas Linux. Porque si aprendes Linux, aprender Python va a ser mucho, mucho más fácil. Y hay un universo de lenguajes. Está SQL, que es un lenguaje
para ejecutar bases de datos, está PHP, por supuesto, que es un lenguaje para que te hackeen, está TypeScript, que es cuando la gente quiere programar en Java, pero le toca programar en JavaScript, está Ruby, que es para las personas que les gusta Python, pero no lo quieren admitir, está Go, que es para las personas que realmente llevan muchos años queriendo volver a C++, pero no se pueden aguantar las cosas raras del lenguaje, entre muchos, muchos otros. Pero no es necesario aprenderlos todos. Hay que aprender las bases, incluso si no vas a programar. Hay un curso de tecnología para gerentes y directores que te explica en la primera clase este concepto. Hay cosas que se ejecutan en el servidor, eso lo llamamos backend, y hay cosas que se ejecutan en el cliente. Y el cliente puede ser una app, una web o una aplicación de escritorio. Y ese es el lado del cliente. Normalmente la web significa frontend, y eso es HTML, CSS y JavaScript, pero también puede ser una app. Clave es que entiendas esto. Una vez dominas un lenguaje, los dominas todos. Porque los lenguajes tienen muchísimas cosas en común. Las funciones, las variables, los ciclos, las condiciones, la recursividad, la forma en la que funcionan los objetos, entre muchas otras minucias. El resto es aprender la sintaxis. Si tú aprendes JavaScript, puedes evolucionar a Java y a partir de ahí a C. Si tú aprendes Python, puedes aprender muy rápido Go y a partir de ahí lo que quieras. Elige un lenguaje, y los dos más fáciles son JavaScript y Python, y luego haz lo que quieras, porque es muy sencillo aprender la sintaxis. Es como saltar del español al portugués. No es obvio, pero en menos de 6 meses cualquier persona que hable español puede aprender portugués. Mucho más sencillo que saltar del español a inglés, que son 2 universos de diferencia. Esa es la magia de los lenguajes de programación, pero aún mucho más fácil. Luego sí tienes que aprender cosas que no tienen nada que ver con programación, pero que son conceptos bases de las ciencias de la computación. Por ejemplo, estructuras de datos. Esto de acá es una lista y todo en la computación tiene listas. Esto de acá es una pila. Si ustedes alguna vez recuerdan algo que se llaman las torres de Hanói y les entra como un vientico en el vientre, es porque las torres de Hanói es una forma en la que nosotros explicamos en ciencias de la computación cómo funciona una pila. Esto también por acá es un árbol binario. La forma en la que funciona el algoritmo de compresión .zip es con árboles binarios. La forma en la que funciona Machine Learning, inteligencia artificial, arranca con árboles binarios y luego evoluciona a un concepto que se llama árboles enearios. De ahí viene toda la inteligencia artificial. También tenemos otros conceptos más avanzados como corrimiento de bits, que es manipulación directa electrónica de los estados de la CPU para cosas mucho más avanzadas, como por ejemplo la compresión de video, la forma en la que te está llegando mi voz y la forma en la que nosotros comprimimos ondas análogas en formatos digitales, entre muchos otros conceptos, como por ejemplo la criptografía, que es en el que se basan todas las finanzas y obviamente las criptomonedas y muchos otros elementos de seguridad. No te tienes que estresar por esto. Lo que tienes que hacer es entrar al curso de programación básica, es gratis, está en platzi.com/programación y tomar la decisión. ¿Cuál? La de escribir tu primera línea de código hoy. Suscríbete a Platzi hoy en los planes Basic, Expert o Expert Plus y lo que aprendiste en este video no parará. Nunca pares de aprender. Da clic aquí mismo, suscríbete hoy y ten acceso a la única escuela online de tecnología que sí funciona.